Muy buenas a todos muchachos, soy Luca Garcero y bienvenidos a mi canal. En este video vamos a estar reaccionando a la entry de Bélgica para Eurovisión 2025, Red Sebastian. ¿Cómo coño se llamaba la canción? Red Sebastian, Strobe Lights. Vamos a ello. L'amore non si fa nei sexy show. Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato. Bueno muchachos, tenemos ganador de Eurosong 2025 para Bélgica, Red Sebastian, y vamos a analizar su canción. Primero de todo, unas palabras para introducir a Bélgica en Eurovision. Bélgica, una vez ganadores de Eurovisión 1986 con Sandra Kim, si no me equivoco, la artista más joven en ganar Eurovisión. Si me equivoco, por favor, corregidme. Bélgica, país histórico en Eurovisión, compitiendo desde 1956. Sobre todo su fortaleza, como países como Luxemburgo, Francia, estaba cuando cantaban en francés, cuando a finales de los 80 e inicios de los 90 se cambió en Eurovisión el francés por el inglés. Sus resultados empezaron a ser bastante discutibles. Hemos tenido 7-8 años de resultados muy dudosos de Bélgica insistiendo con este idioma inglés. La canción de este año también está en inglés. Pero recordemos, gran actuación de Gustav 2023 con una 7ª plaza, sorprendió a todo el mundo. Pero el resto de actuaciones bastante complicado. Musti 2024 no pasó de ronda. Jeremy Makies 2022 no destacó demasiado, y Hooverphonic 2021 en un año bastante duro tampoco destacó. Por lo tanto, grandes esperanzas en este hombre, en este Red Sebastian, que es un tipo que empezó a destacar a los 14 años en Got Talent Bélgica, con una edad similar a la que Sandra Kim, más o menos 14, 15 años, creo que una cosita así, ganó Eurovisión en 1986. Tenemos a Bélgica, que es tercera en apuestas, ha estado primera durante algún tiempo, han salido pocas canciones todavía, por lo tanto no podemos hacernos una idea global de si realmente esta posición es legítima o no, pero recordemos que el año pasado Musti estuvo mucho tiempo cuarto, quinto en apuestas hasta que empezó a cantar en directo y no convenció del todo su show. La ventaja que tiene Red Sebastian es que es una persona, creo que conocida en Bélgica, y se le lleva escuchando cantar desde hace más de 10 años. Por lo tanto, seguro que no tenemos dudas con la voz de este chico. Escuché un poquito del Eurosong cuando aplicaron algunas canciones. En el día de ayer no pude verlo todo porque se solapaba con otros festivales, pero el show que hizo con Strobe Lights en la presentación a mí me pareció bastante bueno. Un escenario pequeñito, circular, creo que para la final del Eurosong el escenario es mucho más amplio y se pueden hacer muchas más cosas. Vamos a verlo. Bueno muchachos, estamos ready ya para escuchar a Red Sebastian, que por cierto veo que arrasó totalmente en Eurosong, líder en jury y líder totalmente en público. A mí me gustó la actuación inicial, pero vamos a ver esto muchachos. No hubo debate para nada en este Eurosong. Vamos allá. Red Sebastian. Bueno, plano cortito por ahora. Fondo lógicamente estroboscópico por detrás. Ese instrumental como de tensión me gusta. ¡Epa! Se ha montado una gran plataforma ahora para la final, Muchos países juegan con un fondo de un color y la camiseta o la ropa del mismo color. Eso es dudoso, pero las estrobo le ayudan a separarse del fondo. Veo que tiene un arnés ahí, vamos a ver qué es lo que hace. De momento intrigante, vamos a ver cómo avanza esto. Ahora va cogiendo ritmo muchachos, esto ya me empieza a gustar. Vámonos. Tiene algo la canción, al menos a mí me mueve. Un poquito oscuro para mi gusto, pero supongo que es la idea. A mí un falseto me gana. A mí el falseto me gana muchachos. Me das un falseto y yo... ¡bum!
Vocal on point, Sí señor. Nada que ver con el año pasado, con respeto para Musti, pero... Estoy pensando en la forma de poder hacer las strobe lights sin que sea tan caótico para alguna gente, porque a alguna gente le va a costar esto de las strobe lights. Es para gente más moderna, que ha visto mucho Eurovisión, le gusta, pero para hacerlo para todos los públicos vamos a ver cómo lo consiguen. Vamos de nuevo. A mí la canción me convence. No me parece la canción de todos los tiempos, pero el package global, por mí bien. Es que cuando partes de una buena voz, tiene mucho ganado. Aparecen 2 bailarines por ahora, otros 2 más, tipo discoteca. Muy bien. Y acabamos. Muy bien, Red Sebastian. Muchachos, vamos a comentar un poquito sobre esta canción. Yo entiendo algunas críticas que ha habido, que la canción no era para tanto. Entiendo que la canción no es la canción de todos los tiempos, pero yo creo que estás comprando el package global. Estás comprando la presencia escénica, estás comprando la voz, estás comprando el staging, que lógicamente se puede potenciar mucho más. Bélgica no ha sido un país con gran calidad de staging, pero creo que este año tiene una oportunidad para hacerlo por todo lo grande. Entonces estás comprando todo eso, y si tú tienes la voz, fijaros muchachos que tenéis una voz en una canción up tempo, puede ganar el public, ¿de acuerdo? Con una canción up tempo que guste a la mayoría de la gente, y puedes también hacerlo bastante bien en el jury, porque el jury tiene que valorar este tipo de voz. Yo creo que uno de los retos a los cuales se va a enfrentar Bélgica es hacer esta canción accesible para todos, ¿de acuerdo? Para todos los gustos, no solamente para las personas que nos gusten las canciones upbeat. Ahí nos tienen ganado realmente con eso, y con una buena voz ya lo tienes, pero hacerla para todos. El hecho de que el staging, lógicamente, tienes que hacer luces estrobo, separar el fondo del cantante con esas luces y que no quede muy para epilépticos, por entenderme de esa forma. Yo no puedo ser objetivo porque a mí este tipo de música me gusta, a mí esta canción me gusta y a mí su voz me gusta, pero para un posible ganador de Eurovisión creo que hay que hacerlo más global. La letra de la canción me gusta, para ser una canción de este tipo creo que está escrita con un poquito de gracia. Sin embargo, considero que aún es pronto, han salido pocas canciones en Eurovisión y aún tenemos que avanzar un poquito más en la temporada para ver realmente si esta posición alta de Red Sebastian se va a mantener o no. Bueno muchachos, libreta de Eurovisión. De momento, mi top 7 de las canciones que han salido. Primera posición mantendría a Grecia, creo que tiene una sensibilidad especial esa canción. Pondría a Bélgica segunda en este punto, es una cuestión de gustos de canciones y de el package global. Yo entiendo que en las finales nacionales no están mostrando todo lo que pueden mostrar. Por ejemplo, Grecia era un escenario muy pequeñito y yo sé que la final no va a ser esa en Eurovisión. España en el día de ayer también sacó su canción y sé que ese no va a ser el staging para Eurovisión, por lo tanto solo voy a valorar las canciones, ¿vale? Muy importante muchachos. Entonces, Bélgica la pondría segunda, iré dejando el ranking por aquí. Tercera, Albania, que la estaba escuchando un poquito más y me está gustando más. Cuarta, Luxemburgo. Quinta, España, por ahora solo hablando de canciones. Sexta, Eslovenia, que también hablaremos de ella en un vídeo. Y finalmente tendremos a Montenegro en la séptima posición. La gracia muchachos que tiene Eurovisión en esta etapa tan temprana es que quedan meses, quedan muchas semanas, todo puede cambiar, los staging pueden cambiar, pero las canciones están ahí, pueden tener un revamp algunas canciones, pero eso es básicamente lo que tenemos seguro. ¿Qué os ha parecido esta canción Strobe Lights de Red Sebastian para Bélgica? ¿Creéis que es merecido su favoritismo, su top 3 ahora mismo en apuestas? A mí la canción me ha gustado, me gusta mucho más su voz que la canción. El concepto de staging con el package
global yo creo que va a ser bastante bueno. Es arriesgado tan pronto, muchachos, pero creo que va a ser bastante bueno. Creo que el hype no es injustificado, ¿de acuerdo? Nos vemos en siguientes vídeos hablando de reacciones, canciones para Eurovisión 2025. Un saludo a todos. Hasta la próxima.